Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo no sé por qué razón he tenido como mis reservas para empezar a hablar de lo que fue mi paso por TV Azteca. Eh, yo estoy infinitamente agradecida con Televisa. Televisa fue quien me abrió las puertas, quien me dio las primeras oportunidades, el señor Valentín Pimstein. Gracias, Señor, que en paz descanse, el señor Eugenio Cobo, Angeli Nesma, en fin, o sea, estuve 31 años en Televisa. Eh, pero bueno, ya les conté que llegó un momento en que cuando hice Rosalinda, pues yo no estaba muy bien, ni emocionalmente, ni físicamente, ya yo tenía, me acuerdo venía de todo esto de que había fallecido mi papá, mi marido se fue, entré en una depresión verdaderamente mala, muy mala, ya les he contado, y con todo el amor del mundo, mi hermana, mi familia, mi hijo, me decían, es que trabaja, si trabajaras, se te iba a olvidar todo esto, o sea, vas a salir de esto, el trabajo te va a ayudar muchísimo. Y me acuerdo perfecto que yo les decía, no es que no quiera, es que no puedo, no puedo, mi cuerpo, mi alma no me da, no puedo. Más sabiendo que, bueno, si yo trabajo a base de mis emociones, a base de mis recuerdos, a base de mis sentimientos completamente, pues yo estaba muy lastimada emocionalmente, entonces era, pero bueno, surge la oportunidad de hacer Rosalinda. Yo de verdad me sentía muy mal físicamente, mucho peor emocionalmente, y la hago. Acepto hacerla y me pongo malísima, me da una parálisis facial, en fin, ya les conté más o menos. El médico de Televisa le pidió al señor Mejía que sacara al personaje de la historia porque yo no podía seguir grabando, porque iba de por medio mi cara y me podía quedar con la parálisis marcada, ¿no? Entonces, bueno, pasaron 2 años sin que yo tuviera trabajo en Televisa, que no creo que haya sido esta la razón, ¿eh? Toda mi carrera ha sido un poco así, o sea, hago proyectos y luego descanso año y medio, 2 años de novela, ¿no? Entonces, no creo que haya sido esa la razón, quién sabe, pero el caso es que yo no tenía trabajo y ya había pasado yo por la bendita clínica, estaba yo bien, con unas ganas de vivir infinitas, con unas ganas de trabajar enormes, eh, no, ¿cuál depresión? O sea, todo lo contrario, cuando uno sale de la clínica, nos decían, están en la burbuja rosa, en la nube rosa. Y sí, estás en la nube rosa y tú cambiaste, el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo exactamente el mismo y los problemas que dejaste te los vas a encontrar, ¿no? Pero bueno, y en eso me hablan para ser Daniela con Telemundo, que maquilaba Argos aquí en México. Yo dije, pues sí, sí. O sea, yo ya no tenía exclusividad, yo ya no tenía nada en Televisa. Y trabajar con Telemundo y Argos tampoco era tan problemático para Televisa, ¿no? El problema era TV Azteca. TV Azteca y Televisa siempre lo tuvieron. Creo que lo siguen teniendo. Entonces, pues hago Daniela, que ya más o menos les he contado de Daniela, que fue una linda experiencia. Litsi es una mujer maravillosa, tierna, dulce, encantadora, de verdad. Marco Treviño, que hacíamos pareja en esa novela, bueno, maravilloso.
Jorge Fons, que nos dirigió divinamente, Osvaldo Benavides, que hacíamos madre e hijo. Ay, cómo llegamos a querernos, ¿eh? Pero yo ya estaba bien. Yo emocionalmente, yo ya no traía cargando todo ese dolor y todos esos resentimientos y todos esos vacíos y todo. Ya no los tenía. Entonces, podía yo convivir con mis compañeros, Socorro de la Campa, en fin, y convivir con ellos de verdad y comer con ellos y cosa que yo no hacía. Yo se los he contado que yo antes de la clínica, o sea, todavía en mis 31 años en Televisa, yo no iba a comer con mis compañeros, yo no me iba al restaurante, rarísima vez llegué a hacerlo. Yo me quedaba, pedía comida a mi camerino. Entonces, inseguridades mías, no sé, pero así era. Yo no convivía. A partir de Daniela yo empiezo a convivir. Que ahí tuvimos un conflicto, ahí ya les conté que no nos pagaban 2 meses enteros, ni por anda ni por Andy, digo, ni por fuera. No fue Telemundo, fue Argos. Y en fin, que paré, esa vez todo el mundo decía que iban a parar, nadie paró, la única que paró fui yo. Pero bueno, eso ya no importa. El caso es que ya les conté también que mi hermana se enfermó, mi hermana Ara la operaron de un oído y yo la fui a cuidar a su casa. Y ahí empezó el proyecto de Ni Una Vez Más. Entonces iban los escritores, iba la productora, Genoveva Martínez, iba la que iba a dirigir, que era Alicia Carvajal, y pues yo les servía cafecito y galletitas y me metí al cuarto, ¿no?, de mi hermana para que ellos pudieran trabajar. Y de ahí surgió que Rosa lo hiciera yo. Me cuenta mi hermana que un día estaban en junta y que empezaron a ver pues, el elenco, ¿no? Y quién hace ese papel y quién no sé qué. Y que cuando llegan a Rosa, que bueno, fue inmediatamente, el primero fue el de Andrea Noli y Rosa, que eran las protagonistas, Geno hace así, señalando el cuarto, que el papel era mío. Entonces, bueno, un día me habla por teléfono, ahí no me dijeron nada, después me habla por teléfono, estaba yo en casa de mi hermana, suena el teléfono, Elvira, te hablan, ¿quién me habla? Genoveva. Genoveva. Sí, bueno, que sí quería ser el personaje de Rosa, antagonizando, coprotagonizando con Andrea Noli. Después entró otra actriz, en esta serie había casos de los diferentes tipos de violencias. Entonces, espérenme, porque yo no sé por qué, oigan, me acabo de dar cuenta a estas alturas de la vida que yo no he prendido la luz. Ahí está ya. Que si violencia económica, que si violencia de golpes, que si violencia, que si violencia psicológica, en fin, todos los tipos de violencia que hay. Y entonces los personajes de Andrea y yo íbamos como ligando. Mi personaje empezaba trabajando en casa de Andrea, en el servicio, y después Andrea la recomendaba a otra amiga de ella, y entonces Rosa se iba a trabajar a casa del otro personaje, y ahí se presentaba el otro tipo de violencia. En esto fue que entró la señora Angélica Aragón. Y así iba a ser, o sea, se iba a tratar su caso, ese tipo de violencia, y nos íbamos a seguir, pero Angélica pidió estar en la historia. Y bueno, ahí nos cambiaron un montón de cosas porque le entregaron crédito principal, a las entrevistas iba ella, a todo iba ella, ¿no? El caso es que para mí el mundo cambió. Yo no sé, no lo sé de verdad, si era el trato,
En Televisa son paredes así, son pasillos y paredes enormes con edificios enormes y paredes blancas. Entonces, como que apabulla, ¿no? Como que eh, no puedes entrar más que a la oficina a la que vas, todo mundo, o sea, todos los que están de seguridad y todos son muy ásperos en su trato. Eh, es un desfile de vanidades como ustedes no se pueden imaginar. Entonces, para mí todo eso era incómodo. Llego a Azteca y desde el policía que te abre la puerta cuando llegas te da los buenos días, señora, ¿cómo está? Pase, por favor. Pasas a registrarte, las chicas de recepción son maravillosas, ya después me dieron mi gafete, ya traía yo gafete y entonces entraba sin mayor problema. Áreas verdes, y de verdad, la mayoría de los actores, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, eran gente que su carrera empezó en Azteca. No habían estado en Televisa. Entonces, era otro ambiente, era cálido, todo mundo te saludaba, todo mundo te sonreía. Otra cosa completamente distinta. Ahora yo les digo, no sé si la que cambió fui yo. Bueno, sí sé, sí cambié yo. Pero si al cambiar yo me permití disfrutar y ver todo eso. A lo mejor en Televisa también pasaba, pero yo iba como en una cápsula y no podía verlo, ¿no? El caso es que yo sentía un ambiente totalmente distinto, y no solo yo, comentado entre nosotros, la gente que sí había, los compañeros que se habían trabajado en Televisa, en fin, era muy armonioso, de verdad era muy armonioso trabajar en TV Azteca. Entonces, y yo que me sentía muy bien, emocionalmente muy bien, físicamente muy bien, era otra cosa. Yo me acuerdo que yo a mi guía espiritual, Trinibel, que en paz descanse ya, me decía Trini, Elvira, vas a ver que después de haber sacado todo esto, eso fue en la clínica, de haber limpiado tu alma de todo lo que te dañaba, vas a ser mucho mejor actriz. Y yo decía, ay, Trini, no, porque ya no me duele, o sea, ya no tengo cosas aquí que me sigan haciendo daño, ya no las tengo. Y yo a esas recurría para actuar, entonces, me da miedo, ¿no? O sea, vas a ver. Pues no sé si mejor actriz o no, pero sí era abordar los personajes como de otra forma, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia, ya les conté de Ni Una Vez Más, por ahí les subiré otra vez el video de Ni Una Vez Más, que tuvimos experiencias maravillosas, que André y yo andábamos con los teléfonos de las asociaciones que ayudaban a mujeres, hasta la fecha yo lo traigo en mi teléfono, en fin, nos fuimos no me acuerdo si fue a Tabasco o a Oaxaca, no me acuerdo, creo que fue a Tabasco. A dar conferencias, pláticas, íbamos con la gente de las asociaciones, íbamos con psicólogos, íbamos con abogados, íbamos con, o sea, todo un equipo para ayudar. Entonces yo creo que ese trabajo siempre va a ser un trabajo que a mí me llena el alma porque se ayudó a mucha gente. Nos ayudamos entre nosotras también, ¿no? Decíamos, ay, órale, yo pasé por eso y no sabía que era violencia, ¿no? Bueno, el caso es que no me puedo acordar en este justo instante qué novela siguió. No lo sé. No lo sé. Tendría que checar. Pero de pronto llegó casting para ser Pobre Diabla. Y entonces
pues ahí era otra cosa. Y hasta el casting era otra cosa y la gente, los compañeros o las compañeras con las que hacías la terna, no te veían como si fueras el enemigo. Éramos compañeros. Y en este caso estábamos Gaby Roel, Gina Moret y yo. Y era así como, ay, pues es que nos queremos mucho, o sea, nos llevamos muy bien. ¿Por qué nos ponen a pelear por el mismo personaje, no? Y nos dijo Fides Velasco, la productora Fides, nos dijo, no se preocupen porque hay personaje para las tres. Bueno, entonces yo el primer casting, yo hice casting para Otilia. Parece fue para el que me llamaron. Y luego me dice Fides, ¿no has hecho el casting para Micaela? Le dije, no. Ah, que te lo hagan. Ok. Y así resultó, o sea, Gina hizo Otilia, Gina Moret, bordó el personaje, no le quedó divino, ay no, qué cosa más maravillosa de actriz, de compañera, un encanto, de verdad un encanto. Y Gaby Roel se quedó haciendo, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero el otro personaje que era pareja con Leonardo Daniel, y yo me quedé haciendo Micaela. Entonces, el primer reto fue, bueno, lo primero que yo pensé fue, ay, qué bárbaros, a estas alturas de la vida vamos a volver a hacer una telenovela. Yo no lo comenté con nadie, pero lo pensé. Vamos a volver a hacer una telenovela donde el muchacho rico se enamora de la muchacha pobre y entonces sí, otra vez la misma historia, ¿no? Dije, bueno, pues si eso quieren, eso querrán. No salió tan bonita esa novela, de verdad no salió tan bonita. Pero bueno, personalmente mi primer reto fue decir, Micaela recibe un impacto muy fuerte y se queda cuadraplégica y se queda sin poder hablar. Lo único que puede mover son los ojos. Entonces yo decía, ¿cómo le hago para todo lo que Micaela está sintiendo, transmitirlo? Y no caer en que era otro tipo de actuación en esa época, en el cine de oro, creo que es en Nosotros los Pobres. No me acuerdo cómo se llama esa actriz, lo siento, discúlpame, por favor, que pelaba los ojos así gigantescos, ¿no? O sea, no caer en eso. Entonces, ¿cómo? Dice, pues lo iré descubriendo. Eso pasa mucho en televisión. Vas descubriendo al personaje conforme lo vas haciendo, lo vas creando conforme lo vas haciendo. Porque si te dan una idea, tu personaje es así, de esta clase social, más o menos tiene estos antecedentes, y va a llegar a tal lado, ¿no? Dentro de la historia. Que todo puede cambiar. Porque si el personaje no gusta, pues te pueden sacar. O si el personaje gusta mucho, pues entonces puede cambiar lo que va a pasar. Entonces lo vas creando y lo vas sintiendo y lo vas descubriendo conforme lo vas actuando. Al menos a mí así me pasa. Entonces, yo decía, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y me acuerdo que muchos de mis compañeros me decían, ay, Elvira, qué rico, vas a estar sentada ahí en la silla de ruedas, ya sin moverte no te puedes mover no nada. Qué rico, no vas a tener que trabajar. No tienen una idea del trabajo que fue hacer Micaela. Primero de investigar toda la enfermedad, ¿no? Gracias a Dios, mis vecinos, donde yo vivía, el señor era doctor. Entonces yo iba con él y decía, a ver si le pasa esto, qué partes quedarían afectadas, cómo estaría afectada, cuando viene mucho más adelante la recuperación, qué empezaría a mover primero, qué tipo de ejercicios haría, o sea, documentarme todo lo posible de la enfermedad de Micaela, ¿no? Y él me ayudó mucho, muchas gracias, muchas gracias. Yo
Tengo muchos años de no verlos, pues prácticamente desde que terminó La Pobre Diabla, que fue en 2010, y y ya estaba muy enfermo él. Y he querido llamar a la señora Terry, a su esposa, pero los dos estaban ya muy grandes. Entonces, no sé. Soy una cobarde y que no me quiero enfrentar al dolor de que me vayan a decir que ya no están. En fin, el caso es que, pues eso fue lo primero, ¿no? Y yo les contaba que en algún momento se los conté en algún video de los primeros, que yo terminé contracturada de aquí hasta abajo, hasta el coxis, que no tengo. Sí se puede operar, y a mí me lo operaron. De la tensión de no poder hacer nada, porque no podía mover ni las manos. Hablando de las manos, ahorita me acordé que hay una escena donde Otilia, creo que sí, el personaje de Gina, avienta al de Micaela, avienta la silla de ruedas, y la silla de ruedas se va de lado, ¿no? Y yo le decía a la directora de cámara, protégeme las manos, para que no perdamos tanto tiempo, protégeme las manos, que no se vean, para que yo me agarre bien y ya caiga y esté sostenida. Pero bueno, no quiso, afortunadamente, pues no se pueden tampoco estar arriesgando a que los actores se lastimen, y ya pusieron equipo aquí abajo para que yo cayera, y luego lo quitaron, entonces ya luego la toma a mí en el suelo, ¿no? El personaje de la Diablita, de Miale Lascano, no tienen ustedes idea de lo que yo quiero de esa mujer. Es un ser humano bellísimo, 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 sensible, humana. De verdad la quiero. Y tan la quiero que no saben la cantidad de cosas que me hacía Ale en escena. Mamba, no estoy raspando ahí. Yo les he contado que mi talón de Aquiles es mi cabello. Y entonces, cuando teníamos escenas donde íbamos a entrar las dos juntas, antes de entrar, 5, 4, 3, y en el 2 empezaba la escena, ya no cuentan así, pero así se contaba en ese momento. Y entonces 5, 4, 3, y en el 3 Ale me hacía así. Y entonces yo nuevamente salía agarrándome el pelo, ya en la parte en donde Micaela ya puede caminar y todo esto, ¿no? En la parte en donde estaba en la silla de ruedas, y que todavía estaban viviendo en casa de Otilia y que eran sumamente pobres. Mamba, ¿te puedes callar, por favor? Pues nada, yo no me podía mover, entonces ella me daba de comer, ella me tenía que dar. Y entonces me daba de comer así, y me la quitaba. Yo no me gusta ni el olor de la avena. Entonces, siempre pedí avena para darme avena a la madrina. Y porque mi personaje era su madrina de bautizo. Y y me hacía unas diabluras, me empezaba a dar de comer, pero volteaba y hablaba con no sé quién y me clavaba la cuchara por otro lado. Cosas que de verdad, si no fuera por el súper cariño y el súper respeto que nos tenemos la una a la otra, yo hubiera parado la escena. O sea, yo me hubiera ido a quejar de que otra actriz me estuviera haciendo esas cosas, ¿no? Muy linda, muy linda. Y de hecho, Ale se llevó unas amoladas trabajando, bueno, pues era la protagonista, ¿no? Y y Ale padece migraña. Entonces, aquí no hay tu tía de que me siento mal y me voy a mi casa y regreso mañana. O sea, te tienes que estar verdaderamente gravísima de hospital para que te corten. Entonces, un día se puso mal. Además tenía un agotamiento terrible, pobrecita.
y la metieron a su camper y pidió que yo estuviera con ella. Entonces fui. Híjole, tenía una mirada al fondo, allá, no, que yo no sé qué estaba viendo Ale allá, al fondo, al fondo, al fondo, al universo. Y lo único que hizo fue agarrarme la mano. No sé, como 2 horas o más estuvimos sentadas, nada más, agarradas de la mano. Digo, antes de eso la fue a ver el doctor y todo, y la presión, ya saben todo, ¿no? Dijeron que descanse. Se la llevaron después, a casa de alguien de la producción, eh, para que se relajara más y después regresara a seguir trabajando ese mismo día. Y así fue. Entonces, sí, Ali, de repente, ay, y luego las luces, ¿no? Saben, de pronto las luces lo que molestan. Hay una que se llama rebote, que esa se usa cuando estamos en locación en la calle, cuando estamos en la calle. No tengo bien idea, o sea, les mentiría. Yo me imagino que es cuando tenemos el sol aquí arriba y entonces nos da mucha sombra, ¿sí? Todo esto termina siendo sombra porque no tenemos la luz de frente. Entonces, es sombra y para evitar eso nos ponen, háganse de cuenta que es como se desenvuelven como casas de campaña, pero bueno, es un círculo, se hace un círculo grande, como si fuera de papel, ¿cómo se llama este papel? Ay, el que es para hornear y que tiene un color plateado, que es plateado. Bueno, la cosa esa es plateada. Y entonces el sol le da directo. Y tiene, evidentemente, te rebota la luz y entonces nos las ponen abajo. Para que nos rebote la luz a la cara y se nos vea. Y no nos veamos monstruosos, supongo yo, por tener la luz aquí arriba. Es tan fuerte, tan duro el rebote que los ojos se te van viscos. Aunque no quieras, ¿eh? O sea, es así de... y actúa como si no estuviera pasando nada. Todo normalito, bien complicado. Y los ojos te terminan doliendo un montón. Ese es otro de los gajes del oficio. Pero bueno, con esas luces y todo, y migraña, Ale tenía que trabajar, ¿no? Entonces, y siempre encantadora, siempre amable. Ay, María Rebeca, otra loca, peligrosa, maravillosa. Ay, les digo que los nombres no me gustan, no me gusta. Carla Carrillo, mi Carlita hermosa que hacía la amiga de Ale, la Pelusa creo que se llamaba el personaje. Gaby, estábamos haciendo la novela y la pidieron para otra novela de Azteca. Entonces, mandan al personaje de Gaby en Pobre Diabla para que empiece la otra novela, ¿no? Y les decía yo de Gina Moret, qué bárbara, qué bárbara. Esto de que bordó el personaje es eso, o sea, cuando un actor hace un personaje que dices, wow, que es difícil, créanme, es difícil que entre los actores nos reconozcamos cuando alguien hace un personaje maravilloso. Es como celo profesional, yo no sé. Pero Gina bordó completamente Otilia. Era una cosa, era una exquisitez verla trabajar con ella, sentirla en escena. Me acuerdo una escena que hizo que tenía que leer y Otilia no sabía leer. Entonces empieza a leer como si no supiera leer nada. Ay, teníamos que parar, o sea, tenían que cortar porque todo mundo estábamos a carcajadas de verla y de oírla.
leer que no sabía, ¿no? Hasta que esa escena la grabó, ay, a ver si Fabián Corres nos dirigió. Él dirigía una unidad, normalmente se trabaja en 2 unidades. Normalmente una hace foro y otra se va de locación. O una hace la casa principal, porque a lo mejor es una locación, y la otra se va a hacer las escenas de calle, de carros, ¿no? Que no, ay, Dios mío, Dios mío. Es que el director no sabe qué ser humano tan bello, tan maravilloso, y no me puedo acordar ahorita de su nombre, y ya falleció. Ay, mira, tengo su cara aquí completamente. Martín Barraza. Martín Barraza. Y les voy a subir una foto donde está dirigiéndonos. Ay, esa fue otra. En una escena, y estamos todos así prestándole atención a lo que nos está diciendo. Eso sí, ese día sí fue una catástrofe. Los personajes iban a visitar a la Virgen de Guadalupe, a la iglesia, a la basílica. Y se hizo el día 11 de diciembre la locación. Se pueden imaginar cómo estaba la Basílica de Guadalupe. Era una cosa, o sea, no podemos caminar, no. Y a los actores realmente, en esa época, o en esa locación, no nos cuida la gente de producción. Todo lo que son los policías y todo esto es para cuidar los equipos. Son equipos carísimos, ¿no? Pero bueno, ya sé lo que están pensando. Sí, yo también estoy de acuerdo. Debería haber para los dos, ¿no? Bueno, el caso es que no saben qué caos, qué barbaridad, y de repente alguien se quería mover y era, no, espérate que vengan muchos y a que estemos en bola y a que... Porque además la gente, pues, quiere autógrafos. En aquella época ya existían los celulares, entonces te graban y te jalan el pelo cuando no te das cuenta porque quieren un mechón de tu cabello y en fin, cosas que de pronto el público como que no percibe, ¿no? Como que no nos ven, lamentablemente, como seres humanos exactamente igual que cualquier otro ser humano, que nos duele, que nos molesta, que un día tenemos un día pésimo y estamos de un humor horrible, y a lo mejor ese día le pides a algún compañero o a alguien una foto, un autógrafo, y viene pensando en otra cosa y viene con un problemón que trae y voltea y te dice, no, ahorita no. Y entonces para ustedes ya es una gente problemática y grosera y pesada. Hay muchos que sí lo son, no lo vamos a negar, pero muchas veces traemos broncas también personales, ¿no? O venimos estudiando, tenemos que vamos a hacer una escena que es muy fuerte, muy importante, y entonces venimos repasando la escena y, en fin. También hay los que se sienten divas y que se sienten que el mundo no los merece, y entonces, que cualquier otro ser humano es inferior a ellos. También los hay. Entonces, bueno, esa de la iglesia fue, híjole, fue muy complicado ese llamado, muy complicado. Después, otra de las cosas que pasaba era que había gemelos. Entonces, se contrataron a unos gemelos de extras. Si alguien tiene la oportunidad de ver la novela o si se acuerda, los gemelos prácticamente nunca aparecían. Llegabas a visitar a la diablita y los niños no sé, están dormidos. No, es que están dormidos. Y se pasaron casi toda la novela están dormidos porque no les gustaban los bebés estar en el foro. No les gustaban las luces, no les gustaba el calor, no les gustaba. Entonces, en el momento en que los niños entraban a un foro, lloraban. Y lloraban, y lloraban. Entonces, los bebés de la diabla siempre estaban dormidos.
para que no se vieran. En esta novela, sí nos pasó que ya se los he contado también alguna vez, de lo que es el producto integrado. El producto integrado es cuando hay comerciales dentro de las escenas. Entonces, si tú mencionas el producto, por decirles, ay, fulanita, mira, me compré la crema tal, pruébala. Y das el nombre de la crema, te pagan una cantidad. Si no mencionas la crema, pero se ve la crema y se ve cómo se la pasan de manos, la gente que agarra el tarro cobra dinero, porque es un comercial de la crema. Y si nadie lo toca, pero está en escena y se ve a cámara la marca, se cobra otra cantidad. Y entonces cuando iban a nacer los bebés de la Diabla, de repente, fíjense, estábamos en escena Ale Lascano, María Rebeca, Gina, Carlita Carrillo, creo que ya, y yo. Probablemente haya habido alguien más, no recuerdo. Pia Watson a lo mejor estaba, pero no lo sé. Bueno, no, porque Pia era de los ricos. Entonces, empezamos la escena y nos llenan la mesa donde estábamos sentadas platicando de una marca de productos para bebé. Entonces nos volteamos a ver así como... El pensamiento, al menos el mío, fue, ahorita vendrán los de producto integrado y ya firmamos, ¿no? Para que nos paguen. Pues imagínense en lo que les hubiera salido ese comercial. Bueno, el caso es que termina la escena y preguntamos, ¿y producto integrado? La gente de producto integrado. No están. No, igual vienen al rato. Ah, ok. Y pasaba el tiempo y pasaba el... Y más tarde tuvimos otra escena, que se supone que estábamos en el patio. La vecindad de Pobre Diabla es la copia exacta de una vecindad que había cerca de TV Azteca. Exactita. Entonces estábamos digamos, en la parte de afuera de la vecindad, de la casa de la Diabla, y de repente así, toda la colección de productos de bebé así a cámara, preciosos, divinos. Y ahí sí yo dije, ¿y producto integrado? No, señora, no han llegado. Ok, pues cuando lleguen y hayamos firmado y todo, entonces saldrán los productos. Y agarré una cobija y tapé todos los productos, porque no se vale. No se vale. Entonces, bueno, porque además nos pagan una bicoca, no crean que pagan lo que se paga un comercial, que los comerciales están muy bien pagados. Bueno, eso, los bebés que lloraban y lloraban. El último día. Duramos más de un año grabando. Además nos llevábamos súper bien todos, con maquillistas, con las peinadoras, con los muchachos del staff, con los camarógrafos, con todos. Nos llevábamos todos tan bien. Y era el último día de llamado. Entonces el llamado había sido 7:30 de la mañana. Y llegábamos al foro y todos los sets son la sala, por ejemplo, de una sala que sale en la historia, que ya se usó, ya no se va a usar, ya está desmontada. O sea, ya ese cacho está vacío. Y así empiezas a ver cómo el foro se empieza a vaciar y te empiezan a dar una nostalgia. Y entonces, lo último que grabamos fue en lo que era la casa del personaje de Leonardo Daniel. Llega la productora y nos dice, a ver,
chicos, faltan muchas escenas. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Cortamos y damos llamado mañana o nos seguimos? Y el consenso general fue, no seguimos. Entonces, de 7:30 de la mañana que empezó el llamado, háganse de cuenta un viernes, terminamos a las 12 del día del sábado. La gente de repente entra al foro y ya no existía la vecindad. No saben qué cosa, qué feo se siente. Como que te quitan parte de tu vida. De una vida ficticia, pero es parte de tu vida. Entonces, me acuerdo que entró al foro, ya vi eso y dije, ay, gente dormida en el suelo, ¿eh? O sea, compañeros que en ese momento tenían 10 minutos de descanso, a lo mejor, normalmente siempre hay 2 maquillistas y 2 peinadores. Y los que están de guardia, digamos, un maquillista y una peinadora, los otros 2 estaban tirados en el suelo dormidos. Y y así iba saltando gente. Y me acuerdo que entré y empecé a ver el monitor. Y estaba grabando Leo. Y lo vi y dije, ¡ay, se está despidiendo! Con la pura mirada, empezó a recorrer todo su foro, todo su set. Que la biblioteca de donde hicieron ese set, hay que había que subir unas escaleras y estaba en la parte de arriba. Y Leo estaba en la parte de arriba viendo todo. Pero además estaba viendo todo el set, más todo el foro que ya estaba que mucho estaba ya vacío. Entonces esa mirada de despedida, ay, fue cosa así como, ay. Otra cosa que nos pasó en esa novela, muy raro. Ay, por Dios, los nombres. Ahorita me acuerdo, porque además es un encanto de persona también. Les digo que yo no sé si yo ya era un encanto de persona o era tan distinto el ambiente. Ay, que falleció, estaba haciendo hacía la otra pareja de Ale Lascano, en Pobre Diabla, que haciendo una telenovela se enfermó de cáncer y terminó la novela, pero falleció y dejó una niña chiquita. Ay, por Dios, me tengo que acordar. Bueno, cuando hacíamos escenas en lo que era su departamento, ay, por favor, siempre algo se atoraba. Siempre, irremediablemente, siempre. Entonces era así como Héctor Arredondo. En paz descanses. Ya sabíamos que si iba a haber escenas en ese set, tardadísimo porque se iban las luces, algo se caía, mal, ese set estaba nada, no quería que trabajáramos ahí. Y tuve un conflicto con un actor, no con Héctor, por supuesto que no. No, era un encanto, de verdad era un encanto. Y hay siempre que nosotros le decimos la escena maldita, porque todo va fluyendo y haces una escena y córrele y cámbiate y ven y regresas y haces otra y vuelve a córrele y cámbiate. Ay, las cambiadas yo creo que es lo que más nos cansa de todo. Y de repente llega una y te atoras. Corte. Y te atoras. Y corte. Y no queda. Entonces decimos, ay, la escena maldita del día. Es otro tip de las cosas que entre nosotros se dicen, ¿no? Les decía que sí tuve un conflictillo ahí. Empezando la novela, yo salía con una peluca, porque se supone, o sea, en vez de ponerme solo el flequito de mentiritas, me pusieron una peluca. Odio que me pongan pelucas, pero bueno. Y un actor muy conocido
de estos que les digo que el mundo no los merece, iba de memoria. Y yo les he contado que yo apuntador. Si hay apuntador, yo uso el apuntador. Y estudio mucho, pero no memorizo. Bueno, el caso es que empieza corte, iba otra corte. Entonces me dice el compañero apuntador, me dice, dile a fulano que es que se está saltando un texto, por eso no lo coordina, por eso no le sale. Entonces volteo y le digo, oye, lo que pasa es que te está saltando. ¿Cómo se me ocurrió a Don decirle semejante cosa? A ver, aquí quién va a dirigir. Yo creo que creyó que yo era una extra, ¿saben? Que no tenía idea y que nunca me había visto trabajar. Y como andaba vestida de chica del servicio, luego con una peluca horrenda, bueno, el caso es que, ¿quién va a dirigir aquí? ¿Qué por qué nada? Y ya vino el director, no, fulanito, perdón, oye, me puso furioso, le dije, todavía que te quiero ayudar, o sea, no te sale porque te está saltando un texto. Entonces, si dices ese texto, ya te va a salir. Y sí me fui, o sea, sí, hoy me prendí, me pareció tan grosero de su parte en vez de decir que, ay, sí, tienes razón, gracias. ¿No? Lo lógico, pues no. Bueno, el caso es que ya como que se calmaron los ánimos y entonces ya hicimos la escena, ¿no? Pasaron como, no mucho, como semana y media. Y yo no estaba en esa escena. Pero a mí me gusta ver trabajar a mis compañeros, eso también se los he contado. Tratar de absorberles lo que pueda, ¿no? Y estaba yo viendo el ensayo, estaba él, estaba mi Ale, en fin, había gente ahí. Y y dice, los empiezan a dirigir y él dice, no, mira, mejor es que por aquí me subo y brinco la cama porque hago no sé qué, no sé cuánto. Se lo aceptaron todo, ¿no? Pero yo, se los juro, yo iba a decir, pues aquí quién dirige, ¿eh? Le dije, cállate, Elvira, cállate, no armes más problemas de los que ya hay, ¿no? Pasó. Y ya pasada la mitad de o sea, no nos hablábamos, para nada. Y pasando la mitad de la novela, íbamos a tener, empezó a leer montones de escenas juntos. Y yo, uy. Entonces, nos ponen afuera, donde están las campers o en algún lugar, pues, café, galletas y fruta y, ¿no? Algo así. Y estaba él sirviéndose un café y yo llegué por un café. Entonces volteé y le digo, oye, fulano, que Santa Paz ya, ¿no? Tenemos muchas escenas juntos. Ay, ¿cómo crees? No, tranquila, ya me abrazó y ya me dio de besos. Y después, cuando vienen nuestras escenas, todo era, Elvira, ¿estás a gusto? ¿Estás cómoda así? ¿Te sientes bien así? No entiendo, no. Quizá hay gente que no sabe pedir disculpas. Y su manera de pedir disculpas es como cambiando su actitud, ¿no? Pero finalmente fui yo la que le fue a decir, yo no le fui a pedir disculpas porque no tenía de qué disculparme, pero sí a decirle, vamos, ya paremos esto, esta mala onda entre tú y yo, porque tenemos muchas escenas juntos y escenas muy difíciles, ¿no? Entonces, ahí se limaron como las cosas. Después me lo encontré trabajando en otra cosa más adelante y ya nada más me quedé viendo y me dice, ¿nos volvemos a encontrar? Le digo, sí, nos volvemos a encontrar. Y bueno, hacia grandes rasgos, seguramente seguiré platicándoles de Pobre Diabla porque lo que fue Pobre Diabla, el personaje más difícil que yo he interpretado en mi vida fue Micaela. De verdad, Micaela fue complicadísima de hacer para mí. Terminé contracturada, me llevó la misma empresa con Lulú, no es fisioterapeuta, no, sí es fisioterapeuta, o sea, no te truena,
no me acuerdo cómo se llama, pero es que es espléndida, ¿no saben? Le digo, tus manos están tocadas por Dios, de verdad. Y me empezó a acomodar, me acomodó hasta la columna que yo tenía, bueno, tengo porque ya tengo otra vez, escoliosis. Y a base de puro masaje, de estarme moviendo las contracturas que pues, se hace el músculo así y jale el hueso. Entonces, bueno, la Micaela, el proceso de cuando empieza a caminar, cuando empieza a hablar otra vez, ay, esa escena qué difícil fue, esa escena la hice con Juan Carlos Martín del Campo, ay, no saben cómo lo quiero también, es un gran amigo, lo quiero mucho, 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 muchísimo, un gran actor, y con Leonardo Daniel, los dos, y había una verdad que se tenía que saber, y Micaela la sabía, pero pues no podía hablar. Y entonces trata de decirles que hay un video. Y entonces la escena de que está en mi demo, yo sudaba todo de aquí, me sudaba todo. Y Juan Carlos muy lindo, porque no sé quién llegó hablando y no sé qué dijo. Silencio, que estamos recibiendo una cátedra de actuación. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Pobre Diabla fue algo hermoso en mi vida. Fue un trabajo largo. Llegamos a tener el rating más alto que se tenía en Azteca en esa época. Y y muy satisfactorio, fue muy satisfactorio para todos. Les digo, trabajar con Gina fue una belleza. En fin, creo que ya, como siempre me pongo, hable. Les mando besos. Espero que les guste, espero que los disfruten. Y nos encontramos pronto. Déjenme ver si alcanzó a ver.